Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esta declaración la hace Jesús. Y bueno, sabemos que Jesús sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, lo he leído cientos de veces, he estudiado estos pasajes, pero el Espíritu Santo vivifica la palabra, por eso es palabra de Dios, ¿no? Porque le da vida, es un tesoro inagotable, una fuente inagotable de vida. Fue allí un llamado de atención, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Dice, no ha habido otro de los nacidos de mujer tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Recuerda que siempre estoy diciendo, estamos en pie de guerra, estamos en una guerra constante, continua, que no se termina, que no acaba, hasta que se cumpla la palabra profética, ¿no? Sabemos que un día se terminará. En un día Dios quitará el pecado del mundo, en un día el Señor viene y se lleva a su iglesia y ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad. Bueno, pero mientras tanto el reino de los cielos sigue sufriendo violencia y los violentos, o sea vos y yo, pero no violentos físicamente, ni verbalmente, ni... no está hablando de esa violencia de la carne, sino de esa violencia espiritual. De venir los días martes a las 6 y a las 7 de la mañana a clamar a Dios contra el reino de las tinieblas, contra las fuerzas del mal. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Allí marca el Señor una etapa, ¿no? El tiempo de la ley y comienza el tiempo de la gracia. Hasta ese momento es el tiempo de la ley. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Está hablando y diciendo, escuchá con el oído espiritual. Escuchá con el oído del alma, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y quiero hacer énfasis en la importancia que nosotros tenemos. Mire que Juan el Bautista fue uno, dice Jesús mismo, el más grande de todos, ¿no? El más grande que Juan el Bautista es el más pequeño. Esa paradoja que está allí Jesús usando, porque dice el más pequeño, el más grande. El más pequeño, el más grande. A los ojos de Dios destaca y resalta, al declarar esto Jesús, destaca y resalta la importancia de la dedicación a Dios, ¿no? Juan vino a este mundo con un propósito y lo cumplió, gracias a Dios. Tuvo sus pruebas, sus luchas. En el mismo capítulo 11, él manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? A veces estaba encarcelado, ¿no? Cuando uno pasa por luchas, por pruebas, por dificultades, vienen las dudas, vienen los ataques, los pensamientos del maligno, quieren arrebatarnos la bendición, quiere mantenernos aplastados. Pero no, allí el Señor usa esa situación para dar una enseñanza verdadera y profunda acerca del cuerpo de Cristo, de los demás discípulos, que no solo Juan era el siervo de Dios, que no solo los 12 apóstoles fueron los siervos de Dios, que no solo los
antes, los profetas antes y los que vendrían después, sino la importancia que cada uno de nosotros y el lugar que cada uno de nosotros tenemos para servir al Señor. La verdadera grandeza viene de nuestra fe. Por eso dice, el más pequeño va a ser más grande que él. Nuestra fe y compromiso. No sirve la vida cristiana si la fe no sigue creciendo y desarrollándose y madurando, y el compromiso con el Señor, ¿no? Y yo, refrescando un poco, investigando reino de Dios y reino de los cielos, porque ahí menciona, ¿no es cierto?, el reino de los cielos. ¿Y qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, ambos términos aparecen en la palabra de Dios y pueden variar según el contexto, cuando se refiere al reino de Dios y reino de los cielos. Y también a las diferentes interpretaciones teológicas que se le da al pasaje. Pero básicamente, reino de Dios es una realidad presente. Por eso Jesús enseñó a orar, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Una realidad presente que todos nosotros podemos vivir y convivir en el reino de Dios, donde la soberanía de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros en la vida cotidiana. El reino de Dios, un reino dentro de otro. Argentina es un país soberano, y así hay 200 y pico de países soberanos, tienen su autonomía, pero nosotros somos un reino dentro de otro. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo Jesús, ¿no? Y dentro de ese reino, la soberanía de Dios se manifiesta constantemente en nosotros. Él quiere darse a conocer, Él quiere manifestarse con prodigios, con milagros, con maravillas. Reino de Dios entre nosotros. Y reino de los cielos, ahí está un poquito la diferencia, es la consumación futura de la obra de Dios. Porque hay cosas que Dios ha dicho y que por la fe nosotros hemos logrado. Cuando Jesús dijo, consumado es, la obra está hecha, está terminada, pero dentro del contexto profético todavía tienen que cumplirse cosas, ¿no es cierto? Como el rapto de la iglesia, el milenio y cuántas cosas que tienen que ver con profecía y con el futuro, donde se cumplen todas las promesas divinas, donde cuando en el reino de los cielos estemos, pasemos del reino de Dios al reino de los cielos, ahí se va a cumplir, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más inflación, no habrá más enfermedad, no habrá más calvicie, no habrá más miopía, catarata, astigmatismo, no va a haber más caries, no va a haber más nada absolutamente que dañe nuestro cuerpo, porque tendremos un cuerpo glorificado y eterno. Ese es en el reino de los cielos, viviéndolo a pleno, ¿no? Y yo pensaba, las características de un grande, qué tremendo, qué impresionante, y no lo juzgué a Juan, ni lo juzgo a Juan el Bautista. ¿Por qué dudó? Siendo que él había sido un tremendo declarador de las verdades. ¿Por qué? Fue un siervo consagrado, fue fiel, fue santo, obediente, tan grande como Elías, dice el versículo 14, ¿no? Y si queréis recibirlo, dijo Jesús, él es aquel Elías que había de venir. Dijo también en el versículo 9 y 10, Jesús declaró, más que profeta, preparó el camino de Jesús, preparó el corazón de la gente para recibir al Maestro. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, estaba profetizado y así se cumplió. En el versículo 9 y 10 dice, ¿qué salisteis a ver? Jesús le dice a la gente, ¿a un profeta? Sí, os digo
y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Qué impresionante. Uno de los hombres modelos de cristianismo, ¿no? Consagrado, dedicado, apartado del mal para Dios. Declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso les decía, cuando él estuvo preso y vino esos interrogantes y el enemigo allí quería robar la bendición de Dios, seguramente le fortaleció el recordar cuando él señaló y dijo: he aquí. Al siguiente día, Juan 1:29, vio, dice Juan, a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así podríamos, no vamos a hacer un estudio de Juan, pero cuántas cosas tremendas. Juan bautizó a Jesús también, lo bautizó. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito, Jesús, que vos me bautices a mí. Y tú vienes a mí, dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, todo mandamiento, todo lo que está ordenado, profetizado. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos fueron abiertos cuando uno obedece, cuando uno hace y cumple con el propósito de Dios. Juan cumplió con el propósito de Dios. Entonces dice: los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué tremendo. Y Juan escuchó esa voz también. Y Juan tenía testimonio en su espíritu de que este era el Mesías, el Hijo de Dios. Y uno puede decir: ¿por qué fue encarcelado? ¿Por qué lo decapitaron? ¿Por qué? Bueno, interrogantes que a lo mejor no vamos a encontrar respuesta y que un día, cuando lleguemos a la presencia de Dios, le vamos a preguntar. Pero, hipotéticamente, posiblemente, esta sea la respuesta. Cumplió con su misión y el Señor lo llevó a su presencia. Ya está. Como Esteban, porque uno dice: Esteban lleno del Espíritu Santo, hacía señales, esto, aquello. Señor, ¿por qué no lo cegaste, impediste que lo apedrearan? Dios sabe por qué, cumplió su propósito. Lo importante no es vivir 30, 50, 100 años o 200 años. Lo importante es haber hecho lo que Dios nos mandó a hacer y cumplir con su voluntad, ¿no? A algunos les toca irse a temprana edad, como hubo muchos misioneros, y los hay que se van a temprana edad a la presencia de Dios, y otros longevos que, como Moisés, 120, o como Matusalén, casi 1000 años, ¿no? Pero lo importante es haber pasado por esta tierra y haber marcado vidas, haber cumplido con la voluntad de Dios. Posiblemente el Señor cumplió lo que Él mismo profetizó de sí mismo. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dice: ya cumplí, ya me siento con gozo de haber hecho todo lo que tenía que haber hecho, todo lo que el Señor me mandó. Y bueno, entonces el Señor dijo: bueno, Juan, venía a disfrutar de la presencia, de la gloria. Y eso grande que él logró, como Jesús lo declaró, no hubo otro más grande que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer. Está escrito, está ocupando un lugar especial en la presencia de Dios. Y así todos los que siguen su ejemplo. El más grande
que Juan el Bautista entonces está haciendo primero referencia a esa, como decía, entrega, compromiso, rendición. Porque ¿quién es el que ve los corazones? Solamente el Señor. Y bueno, los frutos que podamos dar, los tenemos que dar. Y aprovechar las oportunidades que Dios da. Porque fíjense en que en el mismo capítulo el Señor hace referencia a las ciudades de Corazín y de Betsaida, que no se arrepintieron a pesar de todos los milagros, mensajes que habían escuchado de Juan, de Jesús y de otros. No se arrepintieron y desaprovecharon las oportunidades que Dios les dio. En el capítulo 11, versículos 20 y 22 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, o sea, no hubiesen sido consumidas. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué nos está mostrando esto? ¿Por qué el Señor ahí comparte esto? Bueno, porque nos muestra la importancia que Dios le da a la respuesta del ser humano. Dios le da importancia a la reacción de la gente, al llamado para salvación. Y a Dios no se le escapa nada. Miren que está hablando del día del juicio de ciudades de hace más de 2000 años atrás. Porque está escrito, los libros serán abiertos y cada uno será juzgado por las cosas que están escritas en esos libros. A Dios no se le escapa nada. Y Dios está hablándonos de la importancia que tiene nuestra respuesta al llamado de Dios. ¿Cuántos mensajes, cuánta palabra Dios nos ha dado? Y seguimos dando vuelta en el desierto. 40 años. Y lamentablemente los que dieron vuelta 40 años en el desierto, ninguno entró a la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya no habrá más engaño ni pecado, sino toda una eternidad de paz, de bendición, de servir al Señor. Porque mire, la Biblia está llena de informe acerca de que no vamos a estar tocando el arpa todo el día, vamos a tener asignación, vamos a estar sirviendo al Señor, pero en un reino de los cielos sin pecado, un reino de los cielos aquí en la tierra, donde la nueva Jerusalén estará establecida, donde reinaremos con Cristo y gobernaremos con Cristo. La invitación es, y está vigente, a encontrar la bendición de Dios. La importancia que Dios le da a lo que nosotros respondemos, decidimos. A veces en un momento emocional Dios nos habla en un mensaje y dice, sí, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, me comprometo. Pero después no lo hacemos. Determina una cosa y que te sea firme, cúmplela. Haz lo que Dios te está pidiendo, lo que Dios te está mandando. Yo estoy llamando a cada uno a ser más grande que Juan el Bautista, dice el Señor. El más grande
que puedes lograr ser a través de tu compromiso, de tu obediencia, de tu fidelidad al Señor. Que el Señor nos ayude. Somos seres imperfectos, pero no nos justifiquemos con eso, sino avancemos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Seamos ese hombre y esa mujer del Espíritu, no de la carne. Comencemos a ser ciudadanos del reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios, donde se cumple el propósito de Dios. La invitación está a descansar en Él. Cantábamos hoy al principio, Él es mi paz, ha quebrado mis temores, hecho toda mi ansiedad, Él tiene cuidado de mí, Él es mi paz, Él es tu paz. En el mismo capítulo 11 está la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entregá al Señor ese problema, que no te absorba ese problema, que no te controle esa prueba, esa necesidad. Dejala en manos del Señor y seguí avanzando hacia las bendiciones de Dios. Un ciudadano del reino se hace grande a través de la transformación espiritual, de la metamorfosis del espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice el Señor. Y la aplicación de los principios del reino en la vida diaria. Porque ¿qué vale saber y no hacer? No solo ser oidores, sino hacedores. Se busca la excelencia espiritual. Porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que esté entregada en cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, dice, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a buscar la dirección del Espíritu Santo en todas las decisiones y acciones que nosotros tomamos. No seamos impulsivos y actuemos y después decimos, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? ¿Lo hago? ¿No lo hago? No, ya lo estás haciendo. Antes, buscar la presencia de Dios. Y el Señor hará que esa grandeza, porque el grande de los grandes vive en nosotros. El poderoso vive en mí, cantamos, ¿no es cierto? Fíjate lo que dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, esto está en el Sermón del Monte, muy pequeño, mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos también hay gente que es llamada grande. Porque dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que qué maravillosa promesa del Señor. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Mire que Juan era un hombre, podríamos decir un general del ejército del Señor, ¿no? Comprometido, consagrado, entregado, santificado, obediente. Y dice que el que hace la voluntad de Dios podrá ser aún más grande que Juan el Bautista en el reino del Señor. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, hacer y enseñar, este será grande en el reino de los cielos. Me acuerdo cuando una madre preguntó a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, permite que mi hijo se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Les quería acomodar a los muchachos, ¿no? Bueno, dijo el Señor, eso no es mío darlo, sino del Padre. Y para quienes está preparado.
Sabemos que Dios no hace acepción de personas y que a todos nos da la misma oportunidad. Ni te imaginás lo que el Señor puede llegar a hacer con tu vida rendida, consagrada, apartada del mal. Seamos fieles al Señor, porque los que son fieles en lo poco, en lo mucho, grande en el reino de Dios. En lo mucho yo te pondré, dice el Señor. Así que, mis queridos, gracias a Dios por Juan el Bautista, gracias a Dios por cada uno de los apóstoles, gracias a Dios por toda la historia de la iglesia, de hombres y mujeres que fueron ungidos, inspirados y usados por Dios. Pero ¿qué de vos? Ahora te toca a vos, me toca a mí, te toca a vos, me toca a mí. Decirle que está a tu lado, ahora te toca a vos. Cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor que con su gracia, su misericordia, su amor y su poder nos ayude a vencer. Amén. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a comprender el propósito. Así como Juan el Bautista cumplió con su propósito y tú lo llevaste a tu presencia. Y nosotros a veces pensamos, y bueno, ¿por qué a la edad tan joven? Señor, aquí se trata de poder cumplir con lo que tú quieres con cada uno de nosotros, con lo que ya está determinado. Porque, Señor, tú has determinado lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos, guíanos, danos la sabiduría, la gracia, Señor, para poder ser obedientes en el nombre de Jesús y dar fruto, porque escrito está, el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Señor, ayúdame a dar fruto de una vida consagrada, entregada a ti, porque hay toda una eternidad y lo que cuenta es esa eternidad, no los 100 años que si muchos de nosotros podríamos llegar a esa edad con tu ayuda. No cuenta eso, porque en la eternidad 100 años no es nada. Un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años en la eternidad. Lo que cuenta es la eternidad que vamos a disfrutar, Señor, donde no vamos a sufrir más. No vamos a sufrir más de malas noticias, no vamos a sufrir más enfermedades, no vamos a sufrir más dolores físicos, dolores del alma, no vamos a sufrir más. Señor, ayúdanos a salir victoriosos de la prueba que ha sobrevenido sobre nosotros. Por cuanto has guardado mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a todos los integrantes de la congregación. Señor, que puedan estar en la próxima reunión, que puedan ser fieles, que puedan calificar para toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.